Acá estoy. Sí, profe. Ok, profe, acá estamos. Buenísimo. Federico, yo estoy haciendo el cambio de teléfono a computadora. No sé si me tenés que aceptar de nuevo o a ver. Espera, corto acá y si no me ves, por favor, aceptame. Dale, sí. Ahí al final, a ver. Al final el video de Facebook lo corté y lo volví a reanudar. Porque estoy invadiendo el espacio de trabajo de mi marido. Entonces si no lo iba a tener que tener callado durante 15 minutos hasta que volviera. Bueno, ¿dónde quedamos? Aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como dije, la materia va a estar organizada en lo que es, esperen que voy a poner esto de este lado, lo que es la primer parte, que va a estar dedicada más al medio físico, y después vamos a trabajar con los niveles de organización. Trabajar con los niveles de organización no solo implica definirlos, sino lo que estuvimos charlando recién. Abordar el estudio de sus propiedades emergentes, tanto estructurales como funcionales, para entender cómo funcionan y cómo trabajar dentro de esos niveles. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es un breve recorrido sobre algunas definiciones generales de los niveles de organización y algún vocabulario asociado al nivel de organización particular. Obviamente que no vamos a entrar en la descripción de sus propiedades emergentes, eso quedará para más adelante. ¿Sí? Ahora simplemente vamos a definir ese nivel de organización como un conjunto de las partes, como un conjunto de partes que está vinculado con el nivel anterior. ¿Sí? En el caso de los organismos quizás agregamos algo, ¿no? Digamos en el sentido de que un organismo es un conjunto de sistemas de órganos, pero además nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Y evolucionan, claramente. Cuando veamos el nivel organismo, vamos a darnos cuenta que los límites de qué constituye un organismo son bastante más complejos de lo que parece a primera vista. ¿Sí? Hoy en día vamos a abordar parte de esa complejidad y tiene que ver con que al menos existen dos clases de organismos particulares, que son organismos unitarios y organismos modulares. Cuando uno piensa en organismos, uno piensa en organismos unitarios, organismos que tienen una forma, un tamaño, una longevidad, un desarrollo que es predecible, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo les digo, piensen en un perro, ¿no? Paula quizás está pensando en un dálmata, Mónica está pensando en un caniche, Sofía está pensando en un rottweiler, ¿no? Obviamente que formas y tamaños diferentes, dentro de límites, ¿no? Ninguno está pensando en un perro tamaño elefante, o un perro que viva 150 años, o un perro que tenga 2 colas y 3 orejas, ¿no? Digamos, hay una forma, un tamaño, un desarrollo, una longevidad que es predecible. Esos son organismos unitarios. La mayoría de los organismos que pensamos son unitarios, ¿sí? No son los únicos. Hay organismos modulares que crecen a través de módulos. Estos módulos se repiten en el espacio y suelen tener una alternancia de fases sexuales y asexuales, ¿sí? No tienen formas, tamaños y demás que sean predecibles. Y uno empieza a decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que un organismo no tenga una forma predecible? Bueno, justamente porque si crecen a partir de módulos que se repiten en el espacio, la manera en que se repitan en el espacio va a dar formas. Quizás los módulos sí tengan una forma predecible, pero la sumatoria de esos módulos no. ¿Se entiende? Entonces la forma de ese organismo puede no ser predecible. Cuando pensamos en organismos modulares, los ejemplos más comunes se dan en las plantas, ¿no? Digamos, si ustedes piensan, no sé, por ejemplo, vieron como el pasto, ¿no?
el pasto, si alguna vez cortaron un pasto o demás, van a ver que ustedes pueden tirar del pasto, de algunos, ¿no? Pueden tirar del pasto y sale como una tira que va por abajo y empiezan a salir como... Empiezan a tirar y no termina nunca esa tira de salir. Lo que ustedes ven por afuera son rosetitas, pero por abajo todas esas rosetas están unidas. Suelen esas rosetas ser producto de reproducciones asexuales. Y ese pasto se va replicando, ese módulo se va replicando espacialmente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no, busco una imagen, a ver. Denme un segundo. Ayer había encontrado esta imagen. Voy a pegar acá. Pero no se estaría pegando. Ahí. No, porque no se copió. A ver, dame un segundo. Copiar. Ahí. ¿No? Si vemos esto, ¿no? Este puede ser un módulo y a partir de ese módulo crecen otros módulos que pueden ser similares, pero todo este es un solo organismo, ¿no? Dentro de estos organismos modulares podemos distinguir lo que se conocen como genetes y ramets. Los genetes son aquellos módulos que provienen de una reproducción sexual, por lo tanto van a tener variabilidad genética, van a ser diferentes a sus progenitores, ¿sí? Los ramets son aquellos que surgen por reproducciones asexuales a partir de ese módulo original. Ese módulo original puede ser un genete o puede ser un ramet, no importa, ¿sí? Pero lo importante es que estos que surgen son clones de este módulo original, ¿sí? El problema es que cuando uno trabaja con organismos modulares, empiezan a surgir algunos problemas metodológicos concretos, ¿no? Si yo estoy trabajando con plantas, por ejemplo, lo que yo voy a ver es esto. Y si yo tengo que ir al campo a estudiar esta población y tengo que contar individuos, posiblemente cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo que está pasando por abajo son dos organismos, organismos modulares, ¿no? Digamos, como que empiezan a haber complejidades metodológicas de cómo tratar estos módulos. Sumado a que no necesariamente estos módulos tienen que estar unidos a sus progenitores. Seguramente si les gustan las plantas, alguna que otra vez se han llevado un gajito de algún lado, ¿sí? Un gajito. Dicen, ay, qué lindo, me gusta esta plantita y me voy a llevar este gajo. ¿Está? No los estoy viendo, esperen que los perdí. ¿Ustedes me están viendo? Ah, ya sé. No, ya sé por qué los perdí, porque está acá. Sí. Entonces decía, a ustedes seguramente les gusta una plantita y se llevan un gajito a su casa, ¿no? Entonces lo ponen en su casa y empieza a crecer esa plantita y qué lindo. Si lo trasladamos eso al mundo de los organismos unitarios, es como que yo vaya a la casa de ustedes y digan, ay, qué lindo perrito, me voy a llevar una patita de ese perrito y voy a tener uno igual en mi casa, ¿sí? Es como medio raro, ¿no? Pero fíjense que en realidad lo que se están llevando es parte de un organismo. Estoy haciendo esa aclaración como extrema para decir, bueno, me estoy llevando parte de ese organismo. Entonces tengo ese organismo, una parte en la casa de Sofía y otra parte está en la casa de Ana Paula que se llevó un gajo, ¿no? Digamos como que empiezan a haber complejidades de ese estilo, ¿no? Nada, no importa, lo tiro. Después veremos qué se hacen con estos organismos modulares y cómo se trabajan, ¿no? Digamos, pero es para tener en cuenta que el concepto de organismo no es tan sencillo como a priori parece, ¿sí? Hay organismos modulares dentro del universo animal o dentro del mundo animal, ¿sí? No son tan comunes como en el caso de las plantas. Igual no todas las plantas son modulares, tengan en cuenta eso, ¿no? Digamos, hay plantas que sí y hay plantas que no. Hay animales modulares, los ejemplos más comunes son los corales, ¿sí?
que o casualidad parecen plantas, muchos, pero son animales. Los corales pertenecen al grupo de los nidarios. ¿Saben qué son los nidarios? No. No. Nidarios incluyen a las medusas y a las anémonas. ¿Vieron dónde vivía Nemo? Tengo muchos ejemplos de películas de Disney / Pixar, así que de hecho creo que en Nemo la Raya en un momento canta cuando va por la escuela y va nombrando diferentes filums y nombra a los nidarios en un momento. Pero las anémonas, ¿no? Son del grupo de los nidarios, y las medusas también. De hecho, una medusa es una anémona dada vuelta que hace esto, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Es la fase móvil es la medusa y la fase fija es la anémona. Dentro de los nidarios hay grupos que viven solo como anémonas, hay grupos que viven solo como medusas y hay grupos que tienen alternancias de formas. Y hay grupos que son coloniales, como los corales. Los corales son, si uno mirara con una lupa a un coral, vería todas anemonitas, una pegadita al lado de la otra, compartiendo un esqueleto de carbonato de calcio. ¿Sí? Y muchos de esos corales son organismos modulares, que crecen a partir de módulos. ¿Sí? Eso, ¿alguna duda con respecto a esto? Buenísimo. Pasando de nivel de organización, insisto, vamos a hacer como un pantallazo muy general. El siguiente nivel de organización es la población. ¿Sí? Estoy mencionando los niveles de organización de interés ecológico, las poblaciones. Como dijimos al principio, o hace un ratito antes del recreo, una población es un conjunto de organismos de la misma especie. Ahí estoy usando la palabra organismos como seres individuales, no del nivel de organización. ¿Sí? Conjunto de organismos de la misma especie, subrayen la misma especie, que comparten un lugar y un tiempo determinado. ¿Ah? ¿Qué constituye realmente una población? Y cuando digo realmente es, bueno, ¿cuál es el límite de una población? Bueno, ese es un tema bastante complicado de definir. Porque de hecho, no sé, yo podría, si lo traslado a personas, ¿no? Digo, bueno, los alumnos los estudiantes de Avellaneda. O les habitantes de Avellaneda, vamos a poner eso. ¿Sí? ¿Constituyen una población diferente a los habitantes de Quilmes? Y en realidad, si uno lo mira espacialmente, es como que no hay un límite, más allá que político municipal que decimos hasta la calle tal, llega Avellaneda y acá empieza Quilmes. O sea, ¿se entiende? Digamos, no hay una barrera que separe a las personas de Avellaneda de las personas de Quilmes, o a las personas de Quilmes de las personas de Bernal y de Berazategui. No hay barreras. Uno, ¿dónde pone el límite? ¿Dónde termina una población y empieza otra? ¿Sí? Bueno, esa respuesta la da básicamente el objeto de estudio. Mis preguntas pueden estar vinculadas a responder cuestiones que están relacionadas con Avellaneda. Y no me interesa otras cosas. ¿Sí? O, ¿se entiende? Digamos, muchas veces el límite es arbitrario y lo constituye una pregunta. A veces no, a veces yo tengo poblaciones naturales que tienen barreras geográficas concretas, ¿no? Por ejemplo, la cordillera puede marcar una diferencia de una población de un lado y del otro, ¿sí? Pero muchas veces ese límite es arbitrario y eso hace que esté definido por la pregunta o por el estudio que yo quiero encarar. Entonces eso hace que el concepto de población sea un concepto bastante móvil. Entonces, por ejemplo, para un estudio particular, miremos este gráfico que está en la diapositiva, para un estudio particular, yo puedo definir como estudiantes de Avellaneda, de la UNDAV, diferente a una población diferente a estudiantes de CBC Avellaneda y una población diferente a estudiantes de UTN Avellaneda.
porque yo estoy tratando de responder preguntas vinculadas a los estudiantes o los estudiantes de Avellaneda, ¿sí? Obviamente que hay intercambios y esos son estas rayas que están representando que puede haber intercambios. Hay estudiantes de Avellaneda que quizás cursan también algo en el CBC o que vienen del CBC y se pasaron o que van a UTN a cursar o que tienen una pareja en UTN, no sé, cosas que puedan haber intercambios de esos individuos en estas poblaciones locales. A esas poblaciones locales se las conoce como DEMES. Y de ahí el nombre que tenemos acá, Demecología, estudio de las poblaciones. ¿Sí? Viene de ahí, del concepto de población local. ¿Sí? Ahora bien, imagínense otro estudio, donde todas estas poblaciones locales, que son UTN, Avellaneda, UTN, CBC Avellaneda, UNDAV, son todos los estudiantes del partido de Avellaneda. Y esto va a constituir una población local diferente a los estudiantes de Cava. ¿Por qué? Porque mi objeto de estudio es diferente. Entonces fíjense que en otra pregunta yo puedo definir otra población local, ¿sí? Que incluya adentro un montón de cosas. ¿Se entiende? Digamos, lo que estoy diciendo básicamente es que la población es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un lugar y un tiempo determinado. Su entidad real muchas veces depende del objeto de estudio y la pregunta que yo me esté formulando. Y yo tengo que ser muy concreto a la hora de determinar cuál es mi población para saber las relaciones que se establecen con otras poblaciones, por ejemplo. ¿Sí? También hay aspectos metodológicos que justifican o que no nos permiten diferenciar una población arbitrariamente. Por ejemplo, yo podría, imagínense que estamos en un aula en Piñeiro. Yo podría arbitrariamente decir, ok, de este banco para la derecha es una población diferente a la gente de este banco para la izquierda. No. Metodológicamente eso no funciona. Porque hay razones teórico-prácticas que evitan que yo pueda hacer esa distinción arbitraria. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, pero entonces vuelvo a decir que hay cierta libertad, el concepto de qué es una población está vinculado con mi pregunta, aunque hay ciertas restricciones metodológicas que nos ponen límites inferiores y superiores. Yo podría decir, puedo considerar a toda la población de perros del mundo como una sola población y no sé, no. Metodológicamente no, eso no se puede hacer. ¿Se entiende? Porque hay ciertas barreras que disminuyen el intercambio genético entre los perros de Japón y los perros de África. No sé, ¿se entiende? Entonces, eso, tengamos en cuenta. Palabras deme y metapoblación. Deme, población local, metapoblación, conjunto de poblaciones locales. Lo importante es que son todos de la misma especie. Cuando saltamos al siguiente nivel de organización, que es la comunidad, es un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Y esto responde un poco a la pregunta que creo que había hecho Eric antes del recreo, si una población eran siempre de la misma especie. Sí, porque si son de diferentes especies, estoy ante una comunidad. ¿Sí? Que comparten un lugar y un tiempo determinado. ¿Está? Hay una palabrita que es la palabrita biocenosis, que es un sinónimo de comunidad. Yo se las pongo porque, bueno, es parte, creo, del vocabulario y es muy común encontrar la palabra biocenosis en algunos informes, en algunas cosas, porque suena como importante, ¿no? Suena como, wow, estoy haciendo un estudio de una biocenosis, es como debe ser re difícil. Pero es sinónimo de una comunidad, ¿sí? Es más que nada una tradición científica, ¿no? Digamos, la literatura quizás más americana, norteamericana, ¿no? En inglés usa la palabra comunidad, en castellano bastante también. La literatura más europea usa la palabra biocenosis, como es, para que lo tengan presente. Ahora bien, ¿qué constituye una comunidad? Todas las especies que habitan un lugar y un tiempo determinado. Estudiar una comunidad es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque en un lugar y en un momento determinado la cantidad de especies que puede haber es enorme e inmanejable.
¿no? Digamos, si yo quiero estudiar un estudio de comunidades sencillo de una laguna, si yo fuese estricto, tendría que estudiar todas las especies que viven en esa laguna, desde todas las bacterias hasta el pez o la planta más grande que pueda habitar en esa laguna. Imagínense la cantidad de cosas que tengo que trabajar, es inmanejable. De hecho, no me alcanzaría la vida para hacer la lista de especies, que es el punto 1 de cualquier estudio de comunidad. Hacer una lista de especies. Entonces, si tengo que hacer una lista de especies que incluya todas las bacterias, todos los microorganismos, todos los peces, todas las plantas, no terminé nunca más, me morí en el intento de hacer una lista de especies, ¿sí? Entonces, lo que suelen hacer los ecólogos de comunidades es trabajar con grupos dentro de la comunidad definidos por características particulares, características taxonómicas, características funcionales, ¿sí? Entonces ahí hablo de gremios, taxocenosis, ensambles o ensamblajes, ¿sí? No voy a profundizar en esto, ahora ni siquiera voy a hablar sobre gremios y taxocenosis, porque tienen 2 trabajos en el campus que hacen referencia a esto, que son los trabajos de Monge y Nájera 2015 y Ramírez y Gutiérrez Fonseca 2016. Unos proponen una nomenclatura, Monge y Nájera proponen una nomenclatura, y Ramírez y Gutiérrez le contestan y proponen o hacen como una respuesta frente a lo que está diciendo Monge y Nájera, donde discuten qué significa un ensamble, un ensamblaje, un gremio, una taxocenosis, etc. ¿Sí? La idea es que esos trabajos, esos 2, más el otro que tienen, que es el que está en inglés, en el campus, los lean para la semana que viene. Yo en el vivo de la semana que viene voy a hacer referencia a esos trabajos, porque voy a aprovechar que son los primeros papers que van a leer para darles una orientación de cómo abordar la lectura de un paper, que no es lo mismo que agarrar un cuento y ponerse a leer un cuento, ¿no? Digamos, la lectura científica tiene otras particularidades porque la información está organizada de cierta manera, me tengo que entrenar en cómo leer un paper, dónde está cierta información, etc. ¿Sí? Es como, si cursaron materias legales, es como leer un fallo, no es lo mismo, tipo, no agarran un fallo y lo leen como si estuviesen leyendo un cuento de Cortázar, no. El paper es exactamente lo mismo, ¿tá? Entonces, léanlos para la semana que viene. A lo largo de toda esta semana, sobre todo en la primera parte de la materia, perdón, no de toda esta semana, de toda la primera parte de la materia, van a tener que leer un montón de papers. Todas las semanas les vamos a habilitar papers para que lean. No necesariamente los vamos a tratar todos a la clase siguiente, ¿no? Digamos, ahora tengamos en cuenta que es la primera semana, entonces teoría hubiese estado bueno que los lean para esta semana, pero las clases no habían comenzado, ¿no? Digamos, cuando yo habilite los contenidos de la clase 2, seguramente en la clase 2 hay algunas cosas para leer, algunos papers para leer. Bueno, está bueno que los lean para esta clase o los vayan leyendo. Si no llegan, porque son largos, porque no pueden, porque no tuvieron tiempo, no pasa nada. Pero no necesariamente los vamos a tratar sincrónicamente con las clases. Yo me voy a hacer referencia a eso. La idea es que los vayan leyendo. Obviamente que la información se evalúa y se toman los exámenes, al menos los aspectos que vamos a tratar de esos papers. Y solemos dedicarle bastante más tiempo y puntualizar los papers en los parciales. Por eso creo que el foro puede ser un espacio para eso. Si alguno va leyendo un paper y puede subir algún resumen y tiene alguna pregunta o tiene algún punteo, bueno, lo puede subir al foro y que quede ahí para aquellos que quizás no llegaron a leer o no pudieron leer, pueden, aunque sea, ver ese resumen y demás, ¿sí? Socialicen esa información. Entonces, ¿qué es lo importante de la comunidad? Entender que es un conjunto de diferentes especies, subrayenlo, que comparten un lugar y un tiempo determinado. Si fueran de la misma especie o si fuesen de la misma especie, estaría ante una metapoblación, ¿no? Conjunto de poblaciones de la misma especie sería una metapoblación. Para hablar de una comunidad tienen que ser de diferentes especies. Y como esa comunidad incluye un montón de especies, suelo trabajar con grupos, subgrupos dentro de esa comunidad. Entonces voy a trabajar con los peces de la laguna. Eso es un subgrupo dentro de esa comunidad, definido por una característica taxonómica. Y a eso se refiere con una taxocenosis, ¿sí? La manera en definir esos subgrupos varía en función de la pregunta que yo me quiera hacer,
¿sí? Y ahí voy a usar ensamble, ensamblaje, gremio, toxocenosis, etc. Lean esos trabajos para saber de lo que estoy hablando. El último nivel de la organización con el que vamos a trabajar es el de ecosistemas. El sinónimo europeo de ecosistemas es biogeocenosis, que incluye el biótopo, es decir, el medio físico, más la biocenosis, más las comunidades. ¿Sí? El límite entre una comunidad y un ecosistema es como más difuso que entre los diferentes niveles, en los niveles anteriores, ¿no? Digamos, si yo paso de organismo a población, bueno, el límite es claro porque es un organismo versus muchos. Población a comunidad, el límite es claro, es una especie versus más de una especie. Ahora, el límite entre comunidad y ecosistema es un poco más difuso, sobre todo metodológicamente. Si yo quiero encarar un estudio de una comunidad, de la comunidad de peces de una laguna, ¿sí? Posiblemente vaya al campo con una sonda multiparamétrica y tome la temperatura del agua, la conductividad, algunos aspectos abióticos, porque eso me va a permitir entender cómo está funcionando esa comunidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia en abordar un estudio ecosistémico? Bueno, es más el encare o el tipo de preguntas que yo me hago. Un ecólogo de comunidades está interesado en las especies y cómo se establecen esas relaciones entre las especies. Entonces va a decir, bueno, el pejerrey se va a comer a la mojarrita. Mirá, si la temperatura del agua es más alta, el pejerrey va a comer más mojarrita que si la temperatura del agua es más fría. Pero fíjense que el foco está puesto en las especies y en las relaciones. Un ecólogo de ecosistemas, ¿qué le interesa? Cómo circula la materia y la energía. Entonces no le importa tanto si el pejerrey se come la mojarrita, sino que va a decir, hay depredadores primarios y secundarios. Ese depredador primario transmite 35 kilojoules de energía al siguiente nivel. O el flujo de materia o el nutriente que está circulando dentro de eso tiene una tasa de descomposición de 50 años, entonces va a pasar del pejerrey al sedimento en 45 años. ¿Se entiende? Digamos, como el enfoque, el encuadre es diferente. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. De hecho, si volvemos a las ramas de la ecología que teníamos acá, fíjense que la cinecología hace referencia al estudio de comunidades y ecosistemas. En La Plata, por ejemplo, en la carrera de ecología, hay una materia que es ecología de comunidades y sistemas, todo junto. No es ecología de comunidades y en otro año hacen ecología de ecosistemas, sino que es una sola materia que se llama ecología de comunidades y sistemas. ¿Sí? Eso es porque en realidad lo que estudian es más o menos lo mismo, lo que varía es el encuadre. ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea que varía el foco nada más, ¿sería, profe? Sí, obviamente que después vamos a ver que hay diferentes propiedades emergentes y diferentes metodologías para abordar el estudio de una comunidad y el estudio de ecosistemas, son cosas diferentes, ¿sí? Pero lo que uno a veces desde la teoría define como la comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies y el ecosistema es las comunidades más el medio físico, ¿sí? Eso a veces confunde, en el sentido de que el medio físico es importante para entender cualquier nivel de organización, ¿no? Digamos, yo para entender cómo funciona un organismo, una población o una comunidad, tengo que tener noción del medio físico, ¿no? Por ejemplo, si yo me hago una pregunta de ecología de comunidades, tiene que ver concretamente con márgenes de tolerancia o límites de tolerancia, ¿no? Entonces yo pongo a crecer, no sé, plantas en diferentes condiciones del suelo, con poco nutriente, con mucho nutriente o con muchísimo nutriente, y mido cuánto crecen. Estoy considerando factores abióticos, que son los nutrientes, pero no es un estudio ecosistémico eso, porque estoy
enfocándome en cómo eso afecta al crecimiento del organismo. Ese es un estudio ecológico del nivel de individuo. Y es un típico ejemplo de un estudio autoecológico. ¿Sí? Un estudio de poblaciones es, bueno, ver cómo es la tasa de crecimiento de una población de peces. Y veo que en la laguna de Mar Chiquita, que hay muchos nutrientes, crecen más que en la laguna de, no sé, que en una laguna en un lago del sur. Las tasas de crecimiento son diferentes. ¿Estoy considerando factores abióticos? Sí. La temperatura del agua, por ejemplo. Pero mi foco está en estudiar cómo es el crecimiento de esa población. En un estudio ecosistémico, mi foco va a estar en los factores abióticos, más que nada. Y cómo esos factores abióticos circulan en el ecosistema y se meten en diferentes lugares y, ¿se entiende? Y cómo fluye la energía y la materia. ¿Sí? Entonces, a veces esa definición que es tan tajante de decir ecosistema es biótico más abiótico, metodológicamente no es tal, porque abiótico tomo en cualquier estudio ecológico que haga. Porque recordemos la definición, los organismos con su entorno. Entonces no puedo aislar al nivel de organización del entorno, porque si no estaría trabajando en el espacio exterior. Qué sé yo, ¿se entiende? Digamos, no podría encarar ningún estudio aislándome del entorno. ¿Sí? Bueno, respecto de los factores ecológicos, que es lo último que vamos a abordar en la clase de hoy, si volvemos a la diapositiva de hábitat, creo que estaba por acá. Sí. Fíjense, ahí aparece la palabra factores ecológicos, que yo hablé como características, ¿sí? ¿Qué es un factor ecológico? Es cualquier cosa que afecte a un organismo, en al menos de forma directa, en al menos alguna etapa de su vida. ¿Sí? Cuando digo esto, cualquier cosa, es como, bueno, es lo mismo que decir nada, la nada misma. Entonces, puede ser cualquier factor biótico o abiótico que influya a la supervivencia, crecimiento, la reproducción, o alguna de esas etapas que afecte directamente a alguna de esas etapas en el organismo. ¿Qué se les ocurre que puede ser un factor ecológico? La altura. La altura, perfecto. Los suelos. Los suelos. Más que los suelos, porque los suelos pueden ser un montón de factores ecológicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el tipo de suelo, puede ser la cantidad de nutrientes que haya en el suelo, puede ser, ¿no? Digamos, como dentro de los suelos podemos identificar un montón de factores ecológicos, pero está bien. ¿Qué más? Puede ser presencia de depredadores o otras especies, interacciones con otras especies. Exactamente. No solamente pensemos en factores abióticos, sino que también hay factores bióticos. Un depredador es un factor ecológico para una presa, ¿no? Digamos, porque lo afecta claramente porque se lo come, qué sé yo. Digamos, entonces, como son un montón los factores ecológicos que podemos identificar, y dijeron quizás algunos de los más raros, pero si pensamos temperatura, precipitación, ¿no? Empezamos a enumerar cosas que puedan afectar a los organismos, bueno, la lista se hace enorme. Entonces es muy común clasificar los factores ecológicos. Una es según su origen, siendo bióticos o abióticos. Abióticos es lo que venían mencionando, algunas características del suelo, temperatura, altura, precipitación, radiación solar, no sé, un montón de cosas, ¿sí? Disponibilidad de oxígeno, salinidad. Bióticos tienen que ver con otros organismos, como decía Pablo, presencia de un depredador, de un parásito, de un competidor, de un mutualista, ¿sí? Eso sería según su origen. Según su efecto, es si su efecto, digamos, acá lo podemos pensar de dos maneras. Si el efecto que tiene el factor ecológico tiene que ver con la densidad, o si la cantidad, por ejemplo, de individuos que haya, pensando en un factor biótico, influye en el efecto que tenga. Lo podemos pensar de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Pero tengo factores ecológicos que son denso-dependientes y factores que son denso-independientes, ¿sí? Por ejemplo,
La temperatura. Si yo pongo una serie de semillas a crecer a 180 grados centígrados, ¿cuál va a ser el efecto? No va a salir ninguna. Se van a morir, claramente. ¿Sí? No va a salir ninguna semilla. Independientemente de si yo plante una semilla o 136.000 semillas. ¿Sí? El efecto es independiente de la densidad. ¿Sí? Generalmente los factores abióticos son densos e independientes. Ahora bien, si yo pongo una semilla, si pongo un pajarito a comerse esas semillas o 160.000 pajaritos, el efecto que tengan va a ser diferente. ¿Sí? Lo mismo que va a ser diferente si yo tengo un pajarito y pongo una semilla o 166.000 semillas. El efecto va a depender de la densidad. ¿Se entiende? El efecto que tenga ese pajarito como factor biótico no va a ser lo mismo si hay una semilla o 166.000. Tampoco va a ser lo mismo si pongo un pajarito o 166.000. ¿Se entiende? El efecto va a tener o va a estar asociado a la densidad. ¿Sí? Esos son factores denso-dependientes. Como regla general, los factores denso-dependientes son de origen biótico. ¿Sí? Tienen que ver con estas relaciones que se establecen. ¿Tá? Y después, por último, pero no menos importante, de hecho les diría que es más importante, es según su uso. Los factores ecológicos pueden ser clasificados en recursos o condiciones. ¿Sí? De hecho, es tan importante esta clasificación que uno de los libros más conocidos de ecología, que es el Begon, está organizado en recursos y condiciones. ¿Sí? El libro lo pueden descargar de internet. Nosotros no lo usamos porque es un libro asperísimo. ¿Sí? Es como denso, con muy pocos dibujos, con letra muy pequeña y con muchísima matemática, ¿no? Digamos, es un libro áspero de abordar. Es excelente, pero es complicado. ¿Sí? Pero está organizado, uno de los libros más emblemáticos de ecología, en recursos y condiciones. Así que fíjense la importancia que tiene esta definición a la hora de pensar la ecología. ¿Y qué son los recursos? Son aquellos factores ecológicos que se usan directamente. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puedo Recursos, cantidad de alimentos. Por ejemplo, el alimento es un recurso. Los organismos utilizan el alimento, lo usan, lo consumen. ¿Sí? No solamente pensemos en los alimentos como recurso. Un hueco de un árbol para una lechuza es un recurso, porque es el lugar donde hace el nido. Entonces, si la lechuza se mete en ese hueco deja de estar disponible para otra lechuza. ¿Sí? Entonces, ese hueco del árbol se consumió en sentido general, ¿no? En sentido amplio. ¿Sí? La lechuza lo consumió. ¿Se entiende? Entonces, eso también es un recurso. Una pareja reproductiva también es un recurso. Sacando el concepto de uso de una pareja reproductiva, pensemos, pero ¿se entiende? Digamos, es como... puede ser considerado un recurso también, ¿no? Un macho que tiene una pareja reproductiva, bueno, ese recurso deja de estar disponible para otro macho, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una consulta. sí. O sea que el recurso se relaciona directamente con la disponibilidad. Sí, en el sentido de que si se usa, ese uso implica un consumo y eso deja de estar disponible para otros organismos. Ah, listo, perfecto, gracias. ¿Y qué es una condición? Una condición es cualquier factor ecológico que afecte el estado de un recurso. ¿Sí? Imagínense, mi recurso es una milanesa que me voy a comer al mediodía. Ya en esta hora mis ejemplos empiezan a virar hacia lo alimenticio porque empiezo a tener hambre. Entonces, ese es mi recurso. Me lo dejé fuera de la heladera y la temperatura en verano puede afectar el estado de ese recurso y hacer que esa milanesa no la pueda consumir porque se pudrió. Entonces, la temperatura es una condición, ¿sí? Que afecta el estado de ese recurso. ¿Sí? El fuego, para la lechuza que habíamos hablado del hueco de un árbol, puede ser una condición.
Porque el fuego puede consumir, puede hacer que ese hueco del árbol no exista más, ¿sí? Porque quema el árbol donde está ese hueco. Entonces afecta el estado de un nido para esa lechuza. ¿Se entiende? Entonces, una condición es cualquier factor ecológico que afecta el estado de un recurso. Fíjense que al igual que hicimos con hábitat y demás, cuando estamos hablando de uso, estamos hablando de un organismo que utiliza. Entonces, un hueco de un árbol puede ser un recurso para una lechuza, pero puede ser nada para una lombriz que vive en el suelo. ¿No? Digamos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Para pensar, las cosas no son recursos o condiciones por sí mismas, sino que tengo que pensar en el organismo que está dando uso o que está siendo afectado por esa condición. ¿Sí? De hecho, hay un ejemplo que es como medio emblemático, que es un recurso para algunos organismos y una condición para otros, que tiene que ver con la radiación solar. La radiación solar es un recurso para las plantas, en tanto hacen fotosíntesis y utilizan la radiación para generar glucosa, mientras que para un animal o para un organismo heterótrofo, es decir, que no hace fotosíntesis, es una condición. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso, que cuando hablamos de uso estamos pensando en alguien que usa, o en un organismo que usa. Por lo tanto, requiere hacer ese mini paso. Obviamente que hay cosas generales como la temperatura y la presión y demás, que son cosas que son condiciones per se, ¿se entiende? Pero hay cosas puntuales, sobre todo en el caso de los recursos, que para algunos organismos es un recurso y para otros puede no ser nada, o para otros puede ser una condición, como puse el ejemplo recién. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿está mal, por ejemplo, si, no sé, un ejemplo se me ocurre, un hornero que usa el barro, ¿no? Que tiene que estar igual en cierta condición para armarse su casita? Y una condición puede ser la lluvia, por Exactamente. Digamos, vos ahí tenés el barro como recurso, porque el bicho usa eso directamente para formar su nido, y la lluvia como condición, porque afecta el estado en el que está ese barro. ¿Se entiende? Entonces, pero sin embargo la lluvia sí pues es para las plantas, por ejemplo, es un recurso. O sea, una cosa puede ser recurso para, digamos, para algunos, en eso decía que puede ser condición para algunos, sin embargo esa condición puede ser benéfica para otros. Ahí entramos como en una discusión, está bien lo que estás diciendo, pero ahí entramos como en una discusión quizás semántica, porque el recurso quizás es el agua, no la lluvia. La lluvia o la precipitación es una discusión, es una condición, pero el agua que puede haber en el suelo es el recurso. ¿Se entiende? Digamos, por eso ahí entramos como quizás en alguna condición. Para las plantas no importa la lluvia, porque las plantas no toman el agua de la lluvia, la toman del suelo. Entonces quizás el recurso es el agua en el suelo. ¿Se entiende? La lluvia puede no ser nada, habría que analizarlo de otra manera. ¿Se entiende? Pero claro, el agua puede venir viene de otro lado, no específicamente de la lluvia. Exactamente. Ahí está. ¿Está? Pero bueno, ese ejercicio es el que hay que hacer. Pensar en términos de un organismo, ¿sí? Y qué es lo que está usando un organismo, cómo lo está usando, cómo está siendo afectado por ese factor ecológico. ¿Sí? Ahora bien, los factores ecológicos que afectan a los organismos son, por exagerar, infinitos, ¿no? En el sentido de que hay un montón de factores ecológicos, algunos que los podemos pensar rápidamente y otros que no. ¿No? Digamos, puedo pensar, como esto que decíamos recién, la lluvia, el agua, ¿verdad? Pero también podría pensar en la fricción que hace el viento en las hojas, y eso también puede estar afectando la evapotranspiración de la planta, ¿no? Digamos, como que puedo pensar en una cantidad de factores ecológicos enorme. De todos esos factores ecológicos, hay algunos que son más importantes. ¿Más importantes en qué sentido? En que son los que limitan el crecimiento, el desarrollo o la reproducción o lo que sea de ese organismo, ¿no? Y a eso se los conoce como factores limitantes, que actúan por exceso o por defecto, es decir, actúan porque hay mucho o hay poco, pero el resultado es que afectan el crecimiento. Imagínense esta situación. Yo tengo una planta en una maceta.
le puse la tierra correcta, tiene la luz indicada, tiene oxígeno, la cuido, no hay depredadores, no tiene plagas, no la riego. Todos los factores ecológicos que están afectando a esa planta son un montón. Pero el hecho de que yo no la riegue es lo que limita el crecimiento de esa planta. Esa planta no puede crecer porque yo no le estoy dando el agua necesaria. El resto está todo bien, pero el agua es un factor limitante. Es el que afecta el crecimiento de esa planta. En este caso, como no la estoy regando, la afecta por defecto, porque hay poca agua. Si yo fuese un cebado y la riego 36 veces por día teniendo miedo de que la planta no tenga el agua, ¿qué va a pasar? La voy a ahogar. También el agua va a ser un factor limitante, pero en este caso actúa por exceso. Me zarpé de regada, ¿se entiende? Digamos, regué de más. Entonces, en ese caso, está actuando por exceso. Pero fíjense que de todos los factores que pueden estar afectando a esa planta, hay uno o unos pocos que actúan como factores limitantes. Obviamente que esos factores limitantes se modifican, y en un momento puede ser el agua, en otro momento puede ser la luz, y en otro momento puede ser la disponibilidad de nutrientes. No necesariamente siempre es el mismo. ¿Sí? Pueden ir variando. ¿Tá? Y esto nos lleva, o el estudio de factores ecológicos y de factores limitantes, nos lleva a postular lo que se conoce como la ley de tolerancia de Shelford, ¿sí? Donde el estudio de estos factores ecológicos reveló, ciertas reglas, ¿no? Se llama ley, pero en realidad son unas premisas bastante sencillas que nos permiten ordenar un poco cómo funciona esto, ¿sí? Por ejemplo, en una planta, el agua es un factor ecológico que afecta a esa planta. Y todos los factores ecológicos, incluido el agua, tienen un límite inferior y un límite superior. Hay una mínima cantidad de agua que yo necesito darle para que esa planta no se muera y una máxima cantidad de agua que necesito para que esa planta no se muera. ¿Se entiende? Digamos, eso es lo que se conoce como margen de tolerancia. Ese margen de tolerancia existe para todos los factores ecológicos. ¿Sí? Hay un margen de tolerancia para el agua, para la luz, para el alimento, para el nitrógeno, para el fósforo, para la salinidad, para la temperatura, para la altitud. ¿Sí? Algunos de esos márgenes de tolerancia son más amplios que otros. Entonces yo puedo tener un margen amplio, es decir, la diferencia entre el mínimo y el máximo, que sea muy amplia, y ahí utilizo el prefijo euri para hacer referencia a eso. Entonces hablo de euritérmico, significa que tengo un margen amplio para la temperatura. Entonces va a ser un organismo que tolera variaciones de temperatura importantes. ¿Sí? El opuesto, un margen de tolerancia angosto, para un factor ecológico se abrevia se utiliza el prefijo esteno. Entonces, estenotérmico significa que tengo un organismo que tiene un margen estrecho para la temperatura. ¿Sí? Yo puedo tener un pez, por ejemplo, que sea estenotérmico, es decir, que tolere variaciones estrechas de temperatura, pero eurialino. Alino viene de salinidad, entonces tolera márgenes amplios de salinidad. ¿Sí? Se suele usar la palabra estenoico y eurioico para hablar en general. Un bicho es eurioico cuando tiene márgenes amplios de tolerancia o cuando es muy tolerante a muchos factores ecológicos. Mientras que es estenoico cuando tiene márgenes estrechos para un montón de factores ecológicos. ¿Sí? Entonces, lo primero que dice Shelford es eso, que hay márgenes de tolerancia, amplios o estrechos, y que cada margen es independiente de los otros. ¿Sí? No es que porque sea euritérmico soy euri para todo. No, puedo ser esteno para algunas cosas. ¿Se entiende? Básicamente es eso. Lo que sí dice es que si un organismo tiene márgenes de tolerancia amplios para muchos factores ecológicos, eso va a hacer que se encuentre ampliamente distribuido. ¿Cuál es lógico? ¿No? Si yo tolero mucha temperatura, mucha salinidad, mucha disponibilidad,
mucha me refiero a un margen amplio, ¿no? De temperatura, de salinidad, de oxígeno, de presión, de altura, de comida. Bueno, ¿dónde me van a encontrar? En cualquier lado, porque las condiciones para mi existencia se van a dar en todos lados, básicamente. ¿Sí? Ahora, si por el contrario yo tengo márgenes estrechos para muchos factores ecológicos, entonces solamente puedo vivir entre los 20 y los 21 grados centígrados. Tolero solamente una salinidad de entre 1,5 y 1,6 gramos de cloruro de sodio por litro. Tolero una... Bueno, ¿dónde me van a encontrar? En una pecera en Japón, qué sé yo, únicamente, porque las condiciones se van a dar específicamente en un lugar. ¿Se entiende? Digamos, básicamente lo que digo es, si el organismo tiene márgenes amplios para muchos factores ecológicos, va a estar más ampliamente distribuido que organismos que son más especialistas, que tienen márgenes de tolerancia más estrechos. ¿Sí? Otra cosa que dice Shelford y que es muy importante tener en cuenta es que las condiciones, entendidas como factores ecológicos que afectan el estado de los recursos, ¿sí?, modifican esos márgenes de tolerancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un bicho enfermo tiene márgenes de tolerancia más estrechos para algunos factores ecológicos. Un bicho poco alimentado tiene márgenes de tolerancia más estrechos para algunos factores ecológicos. ¿No? Volviendo al caso de las plantas y el agua. Si yo tengo una planta que yo sé que más o menos la riego una vez por semana y sobrevive, está todo bien, va bien. Ahora tengo esa misma planta que se me infectó con, no sé, parásitos, con algún parásito, y veo que la riego una vez por semana y se me muere. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque al estar enferma, su margen de tolerancia es más estrecho. Entonces, bueno, la cantidad de agua que necesitaba era un poco más. Estos márgenes de tolerancia también se modifican con las edades. Es muy común en el verano escuchar golpe de calor, cuidado los niños y los ancianos. ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque las personas viejas, las personas viejas es como horrible, pero les ancianes y les niñes, son más sensibles porque tienen tolerancias, márgenes de tolerancia más estrechos para el calor. Lo mismo pasa con los venenos, ¿no? Muchos venenos, por ejemplo, también en el verano, el tema de los escorpiones, aparecen escorpiones. Bueno, son cuidado les niños y les ancianos. Bueno, porque generalmente suelen ser más sensibles al veneno. Una persona alérgica, bueno, tiene una condición de salud que hace que sea más sensible a cierto veneno, cierta... ¿Sí? Y también esos límites de tolerancia se modifican con las condiciones reproductivas de los bichos o de los organismos. ¿Sí? Generalmente organismos reproductores tienen márgenes de tolerancia más estrechos para algunos factores ecológicos. ¿Está? Entonces, es importante tener en cuenta la nomenclatura y además ser como maleable en tanto que no son cajones estancos los márgenes de tolerancia. ¿Sí? De hecho, hay muchos estudios que hacen o que ven, por ejemplo, muchos estudios de ecotoxicología que trabajan con valores letales de ciertas concentraciones de metales o de ciertas concentraciones de algún contaminante o de ese. Bueno, eso establece muchas veces un límite superior, ¿sí? En condiciones de laboratorio donde yo estoy testeando eso, bueno, sé que está en condiciones de temperatura determinadas, en condiciones de aislamiento particular, donde no está sometido, donde no hay otros organismos presentes que estén compitiendo, ¿se entiende? Entonces, yo digo, bueno, las concentraciones de 25, no sé, partes por millón de plomo son letales para este bicho. Pero en la naturaleza quizás 15 partes por millón son letales. Porque en la naturaleza esos márgenes de tolerancia son como... están modificados por la interacción con ese entorno. ¿Sí?
Que no es que está en el laboratorio y que yo le debe comer todos los días, que tiene el agüita todos los días, que está calentito, que la temperatura es óptima, que ¿se entiende? Digamos, entonces, en la naturaleza, bueno, un bicho que quizás está en invierno y tiene frío y está poco alimentado, bueno, con mucha menos cantidad de plomo se muere, porque sus márgenes de tolerancia son mucho más estrechos. ¿Se entiende? Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de cosas para, no sé, las preguntas que yo me hago, las respuestas que estoy buscando. ¿Sí? ¿Está? Con la temperatura ocurre similar, pensaba haciendo un ejemplo también. Las aves cerca de la línea del Ecuador se reproducen a lo largo de todo el año. En cambio, más para acá, más para el sur, la reproducción generalmente se limita al verano, primavera. También. Sí, ok, pero otras cosas. Sí, pero eso no tiene tanto que ver con margen de tolerancia, ¿no? Digamos, eso tiene que ver quizás con otras cosas. Bueno, pero modela, digo, con el desierto, la temperatura acá con los picaflores en verano hace que las plantas florezcan, que florecen generalmente en verano y hace que haya más alimento para que puedan reproducirse. Entonces la cantidad de recursos suficientes estarían solo en verano, o no, mucha fruta. No, está perfecto lo que estás diciendo, lo que pasa es que eso en particular no tiene que ver con el margen de tolerancia para un factor ecológico. Traducido, lo que estoy diciendo, el margen de tolerancia es cuánto aguanta un bicho un factor ecológico particular. ¿Se entiende? Digamos, entonces, uno puede decir, bueno, un colibrí tiene que alimentarse como mínimo una vez por día, como máximo 200 veces por día. No sé, estoy inventando. O tiene que consumir como mínimo esta cantidad de néctar y como máximo esta cantidad de néctar. Ese es el margen de tolerancia de la alimentación. ¿Sí? Entonces, o para ese factor ecológico. En el Ecuador, bueno, los bichos quizás tienen más disponibilidad y como están mejor alimentados se reproducen más, pero siguen estando dentro de ese margen de tolerancia. Lo que estoy diciendo es que esos márgenes, ese límite inferior y ese límite superior, pueden modificarse en tanto cambien las condiciones o cambien el estado del bicho. Entonces, si yo tengo un colibrí enfermo, quizás el mínimo de alimento que requiera es más que un colibrí sano. A eso estoy haciendo referencia. Si el margen es amplio, como vos lo que estás mencionando, aves en el Ecuador, pensemos en la misma especie de ave, no cualquier ave, pero la misma especie de ave. ¿Sí? En el Ecuador y en que si es una especie que está desde el Ecuador hasta Patagonia o hasta Buenos Aires, es una especie ampliamente distribuida. Evidentemente es una especie que tiene márgenes de tolerancia amplios para la temperatura, por ejemplo. Y es una especie que tolera mucho calor y frío en el invierno. ¿Se entiende? Sacando las especies que migran, ¿no? Sacando eso, ¿no? Pero es una especie que es tolerante a la temperatura y por eso la puedo encontrar en el Ecuador y en Buenos Aires. Si fuese una especie de calor, la encontraría en el Ecuador nada más. ¿Se entendió? Sí, ahí entendí. No fui demasiado. Bueno. Profe, se me acaba de ocurrir en función de lo que decía el compañero, que sí, obviamente en el Ecuador, con esa temperatura, le es más beneficioso a esa especie, a esos individuos, a esa población. Pero, sí, aumenta la temperatura, no sé, cambio climático, y se pasa de ese límite de tolerancia de la población, no va a seguir siendo beneficioso y no se van a reproducir más, sino que se va a morir esa población. Exactamente. No sé si sirve como eso. Sí, sirve y de hecho es lo que uno observa, digamos, muchos patrones de cambio o las consecuencias del cambio climático hacen que, entre otras cosas, los bichos se muevan de los lugares donde están. ¿No? ¿Por qué? Porque las condiciones dejan de ser óptimas para el crecimiento de esa especie. Entonces, no sé, estamos viendo muchas especies tropicales de diferentes grupos que empiezan a aparecer en zonas templadas, ¿no? Entre ellas algunas especies que transmiten enfermedades,
¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que son típicas, enfermedades tropicales, como la leishmaniasis, por ejemplo, que cada vez hay registros de esa enfermedad más al sur, producto de que los bichos pueden empezar a bajar porque las temperaturas empiezan a aumentar y empiezan a encontrar posibilidades de crecimiento dentro de esas zonas donde los márgenes empiezan a estar las temperaturas dentro de sus márgenes de tolerancia, entonces empiezan a bajar. ¿Sí? Profe, entonces cuando se refiere a que esto no es algo que está encajonado, los límites de tolerancia, es que justamente las condiciones externas del medio ambiente que se pueden deber al cambio climático, otros factores, van a hacer que eso con el paso del tiempo se pueda ir modificando y va a depender, o sea, esto es una pregunta, va a depender de la capacidad de adaptarse de justamente del individuo o del organismo que estemos hablando, ¿o no? No. A ver, ¿por qué digo que no? Vayamos a varias cosas. Primero, que el margen de tolerancia es del individuo, no es del ambiente. Pensemos algo muy concreto, muy concreto. Y en cada uno de ustedes piensen algo particular, ¿no? Digamos, si yo me siento mal, o sea, me duele la panza, a mí me encanta comer chocolate. Y tengo una capacidad para comer chocolate bastante amplia. ¿Sí? Puedo comer mucho chocolate. Ahora, si a mí me duele la panza, no puedo comer tanto chocolate, porque estoy descompuesto y me siento mal. Entonces, ese margen de tolerancia que yo tengo para comer chocolate, que es muy amplio, al sentirme mal se modifica. Eso tiene que ver conmigo, no con el entorno. ¿Se entiende? Obviamente que el entorno influye porque para comer mucho chocolate tengo que tener un kiosco cerca donde ir a comprarlo. ¿Sí? Pero el margen de tolerancia es del individuo. ¿Sí? La temperatura que yo puedo aguantar, no sé, hay gente que le gusta el calor y hay gente que le gusta el frío, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay gente que con 25 grados está boqueando como un pescado y se quiere matar y se mete en una pieza con aire acondicionado hasta que no venga el invierno no sale. Y hay gente que le gusta el calor y que con 40 grados está caminando como si nada, feliz con un mini short. Bueno, ese margen de tolerancia es del individuo. ¿Se entiende? De hecho, hay individuos que toleran más la temperatura que otros. Y esto es lo que dice Shelford. Si el individuo está en una etapa reproductiva, su margen de tolerancia va a ser más estrecho. Entonces, en términos concretos, no sé, una mujer embarazada tiene márgenes más estrechos para algunos factores de tolerancia que una mujer no embarazada. Entonces, fíjense cómo esos márgenes de tolerancia son del individuo particular. Que depende del entorno, sí, depende del entorno. Pero son del individuo particular. ¿Está? Obviamente que en el concepto de especie tenemos ciertas características fenotípicas, genotípicas, que hacen que esos límites de tolerancia, si bien son de cada individuo particular, sean más o menos lo mismo. En tanto que una persona de la especie Homo sapiens no puede nadar en agua hirviendo, por más que le guste mucho el calor. Digamos, hay algo de su fenotipo que eso lo impide. ¿Se entiende? Porque se va a quemar. Pero en el detalle, el margen de tolerancia es del individuo. También depende de la edad. No es lo mismo una persona joven que una persona más grande. O que un bebé. Los márgenes de tolerancia son diferentes para el bebé, para la persona joven y para la persona adulta. Y eso tiene que ver con las características del individuo. Eso por un lado. ¿Sí? Ahora bien, como individuos o como especies, como individuos, pensémoslo, vamos a tener un mejor éxito reproductivo en donde se den las condiciones para que nosotros vivamos mejor. Entonces, volviendo al concepto del cambio climático, si cambian las condiciones, por ejemplo, cambia el clima, es muy posible que muchas especies busquen los óptimos donde se sienten más cómodas para
crecer. Entonces yo lo que veo es que empiezan a haber movimientos en tanto que van buscando esos óptimos, ¿no? Pensémoslo, vuelvo a hacer un ejemplo que no es ecológico, pero es para que ustedes lo vean. No sé, si llueve muchísimo y yo estoy en la calle, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un techo y me voy a poner bajo techo. ¿Por qué? Porque estoy buscando el óptimo para sentirme más cómodo. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me gustan los 20 grados, como una especie de ave, le gustan los 20 grados, se va a mover hacia una zona donde haya 20 grados. Obviamente que además tiene que haber la planta que necesita, el alimento que necesita, no es solamente buscar la temperatura. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estos desplazamientos. ¿Sí? Lo tercero que mencionaste es el concepto de adaptación. Ok, ahí estamos en otro universo. El concepto, o estás usando la adaptación la palabra adaptación en un contexto que no es el biológico, y por eso te dije que no rotundamente, si bien lo que estabas diciendo no estaba mal, pero parte del trabajo que vamos a hacer en ecología es erradicar el concepto de adaptación coloquial, de yo me adapto a las condiciones y me siento mucho mejor. ¿Sí? El concepto de adaptación, desde el punto de vista biológico, es un concepto poblacional, ¿sí? Donde los organismos no se adaptan a nada. Los organismos están adaptados o se mueren. ¿Sí? Digamos, que ese es un poco el concepto de selección natural. ¿Sí? Lo que vos estás diciendo está bien en el sentido de que nos vamos, para sacar la palabra adaptación, nos vamos acomodando a las condiciones. Pero no usemos la palabra adaptación porque si no estaríamos en un concepto lamarckiano de la palabra adaptación. Recuerdan que Lamarck era el de las jirafas, que decía, ay, no alcanzo la comida, entonces estiro mi cuello y me crece un cuello gigante. ¿Sí? En ese sentido, y exagerándolo, me tiran al mar, ay, no puedo respirar, me salen branquias y salgo nadando cual Aquaman. Claro, eso no va a pasar. Genética ya es lo que tenemos, o sea, en nuestro fenotipo, no lo podemos modificar para adaptarnos porque se nos cambia. Exactamente, digamos. Lo que sí sucede, y por qué digo que es una cuestión poblacional, es que hay diferencias entre los organismos. ¿Sí? Algunos son más altos, otros son más bajos. Algunas jirafas tenían el cuello un poquito más largo y otras el cuello un poquito más corto. Las jirafas con el cuello más largo llegaban a la comida y se reproducían. Las otras que no estaban adaptadas se murieron. ¿Sí? Entonces, insisto, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que vos estabas diciendo, Mónica, no es que estaba mal, para nada, digamos. Vos estabas hablando de más de esto, de la idea de acomodarse a las condiciones, que no es lo mismo que adaptarse, ¿no? Digamos. Claro, sí, yo justamente para saber si estaba erróneo o no, si lo estaba viendo mal por ese lado, porque en un momento me imaginé así como un control de plagas y de los individuos que sobreviven digamos, que se van adaptando al veneno, por ejemplo. Sí. Y no tiene que ver por ese lado, ahora entendí la diferencia, que es más o sea, el individuo acá o sobrevive o directamente no, porque depende de las condiciones que tenga cada individuo para soportar o no eso. Exactamente, y obviamente que eso, desde esa perspectiva, sí está vinculado con un concepto evolutivo adaptativo. ¿Por qué? Porque si decimos que los márgenes de tolerancia son diferentes para cada individuo, ¿no? Por ejemplo, frente a la temperatura, y cambian las condiciones de temperatura, bueno, van a sobrevivir los organismos que sean más tolerantes a la temperatura. Y esa característica, si es heredable, se va a fijar. Y la siguiente generación posiblemente haya una proporción de organismos tolerantes a la temperatura más alta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, es un concepto que está vinculado al concepto evolutivo de la adaptación. ¿Sí? Pero semánticamente yo lo que quiero erradicar, a veces hincho las bolas, si bien sé que no lo están usando mal, pero coloquialmente a veces usamos mucho esta frase de los organismos se adaptan, o se entiende, digamos, como... Y el hecho de se adaptan es como que le otorga cierta voluntad a algo que no existe, no hay voluntad, ¿no? Entonces, es eso, no más. A veces como que
me pongo exigente con eso, pero para erradicar el concepto. Obviamente que una vez que manejan el concepto, lo pueden usar como quieran. El tema es que no se queden pegados sí, a eso. Bien. Claro. Gracias, profe. No, que sí, es que me acuerdo que Lía siempre decía, o sea, esto que se refería, por más de que yo quiera tener alas, no por la voluntad de que quiera tener alas, de pronto me van a salir, así que entiendo de dónde se quiere correr para no ser mal utilizado el concepto. Exacto, porque es una palabra que coloquialmente usamos mucho y de otra manera. Entonces, que no es la manera biológica de pensar la adaptación. Esa es un poco la idea. Bueno, Profesor, sí. Una consulta. No entendí bien por qué los límites de tolerancia son más estrechos en individuos reproductores. Generalmente tiene que ver con que los organismos reproductores, y acá la palabra individuos reproductores suele estar referida, y digo suele porque no necesariamente, pero suele estar referida a las hembras que están grávidas o embarazadas. Y eso tiene que ver con que el hecho de estar grávida o embarazada implica compartir los recursos con la cría que está formando, ¿no? Entonces, eso hace que sea, no sé, por deshumanizar un poco el concepto y que no sea tipo mujer embarazada, es como un parásito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, hay algo que están llevando que se está alimentando de lo que uno consume, ¿no? Básicamente. Entonces, eso. Por eso suelen ser los márgenes de tolerancia diferentes para las hembras embarazadas. A veces puede pasar que ciertas características, por ejemplo, en organismos reproductores impliquen un mayor gasto de energía. No sé, por ejemplo, hay muchos machos que cambian su coloración o tienen, por ejemplo, despliegues morfológicos para atraer a las hembras, ¿no? Eso hace que la cantidad de energía que están destinando al proceso reproductivo sea mucho mayor que en condiciones normales. Entonces eso hace que sus márgenes de tolerancia sean diferentes porque están destinando mucha más energía a una sola actividad. ¿Se entiende? Digamos, tiene que ver un poco con eso, con cómo están distribuyendo los recursos dentro del propio cuerpo, básicamente. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a dejar de compartir, no guardar. Sí, guardar, no sé qué hice, pero... bueno, semana que viene vamos a ver ambiente terrestre. El día miércoles, jueves, seguramente estaré habilitando los contenidos de la semana que viene. Lean los trabajos de la unidad 1, sobre todo, que los voy a mencionar en el vivo de la semana que viene, sobre ensamble y ensamblaje, y hay uno de una teoría general de la ecología, que antes de comentar nada sobre eso, léanlo. Está en inglés, y con esto aprovecho a hacer una aclaración. El tema de que están estudiando una carrera científica, el lenguaje de la ciencia, nos guste o no nos guste, es el inglés. Nosotros tratamos de darles la mayor cantidad de bibliografía en castellano posible, pero sepan que hay mucha bibliografía, sobre todo la actual, que es en inglés, porque incluso personas que hablan en castellano publican sus resultados de sus investigaciones en inglés, ¿sí? Si no saben inglés, estudien inglés, no hay un punto medio en esto, ¿sí? Digamos, tómense el marco formativo de la universidad para hacer un curso de inglés. Hoy en día con YouTube y con todas las plataformas, la excusa de que es caro no existe, porque pueden hacer un curso de inglés virtual, ¿sí? Sin pagar nada. ¿Qué es lo que tienen que saber de inglés? Leer, punto 1, como altísima prioridad, leer en inglés. Prioridad alta, pero un poquito más abajo, escribir. Y por último, hablar. Si no pueden hablar, no importa. Pero
leer y escribir, tienen que poder leer y escribir en inglés si se van a dedicar a algo vinculado con la ciencia, ¿sí? Así que estudien inglés. Insisto que nosotros tratamos de darles la mayor cantidad de bibliografía en castellano. Alguna que otra cosa va a estar en inglés, pero a medida que avancen en la carrera, cuanto más específicas sean las materias, más en inglés va a estar la bibliografía. Así que eso, ¿sí? No quedan muchas opciones. Ahora sean solidarios y aquellos que saben más inglés ayuden a los que saben menos inglés y subiendo, por ejemplo, un resumen o un punteo al foro, ¿tá? Bueno, y estamos en contacto con lo que necesiten, consultas, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro y demás, lo vamos charlando. La semana que viene a las 8, el martes, grabo la clase. Él o la que quiere estar presente puede estarlo, y si no pueden estar presentes, no hay ningún problema, lo ven después cuando puedan. ¿Está? Bien, profe, yo tengo una consulta. Sí. En el Zoom aparecía que las clases serán 2 días, martes y miércoles. Sí. ¿Solamente serán los martes? Sí. Listo. Digamos, ¿por qué? Porque la cursada, como dije al principio, es asincrónica. Todo lo que tiene que ver con guía, con trabajos prácticos, que serían los miércoles, no, digamos, Ale va a subir videos, está la guía de trabajos prácticos, pero no damos clase sincrónica de los prácticos ni de los teóricos. ¿Se entiende? Digamos, es autogestivo. Vos seguramente estás anotada por la licenciatura, te metes al campus, vas a tener la guía de trabajos prácticos, Ale va a mandar un mail diciendo para tal semana le toca a tal y a tal hacer este ejercicio y subirlo. Si te perdiste esa primera explicación de la mañana, preguntale quizás a algún compañero que te oriente, porque si no va a ser un re largo, y si no, mándame un mail y yo te lo explico. Pero la cursada en realidad es asincrónica. Vos por semana vas a tener todo el contenido teórico práctico para resolver durante la semana. Desde el punto de vista teórico, hay un video de 4 horas que es este que estoy haciendo ahora, grabando los martes a la mañana. Si no podés estar, no importa, lo ves cuando quieras. Y desde el práctico es hacer la guía de trabajos prácticos, consultar todo lo que quieras consultar en el horario del práctico. Ale va a estar conectado, así que pueden escribirle a través del chat. Por ejemplo, mañana, si vos te sentás a hacer la guía, le podés preguntar y no sabés cómo arrancar, le preguntás en el chat, profe, no sé cómo resolver el ejercicio 1, y lo empezás a resolver a través del chat. Pero no hay clases de práctico todos los miércoles. Listo, perfecto. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. ¿Una otra duda? ¿No? Profe. Sí. Yo tengo un problema personal que no aparece en el campus la materia, porque no estoy matriculada o algo así. En la lista que me pasaron a mí estás. Ya te entendí. Vos no estás en el campus. En el campus. Sí, porque Espera. me agregó después de ser el coordinador. Ok. Bueno. Ahora te mando... Más que nada por el tema de los trabajos prácticos, digo. Sí, ahora te mando un mail con todo el contenido de la semana 1. Bien. Lo que sí, insistí para que te matriculen. ¿Sí? Ok. Tengo que mandar mail a... No sé a quién, pero insistí a quien sea para que te matriculen. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Porque todo el contenido va a estar subido ahí. Hay veces que va a haber videos que no te puedo mandar por mail porque pesan un montón y esas cosas. Pero bueno, ahora esta primera semana te voy mandando, pero bueno, lo vamos viendo en función de de cómo vienen las otras semanas. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, vayan a descansar entonces. Nos estamos viendo y sigan buen comienzo de cuatrimestre. Muchas
gracias, Federico. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, profe.